Por favor, tomen asiento, hermanos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto, hermanos, poder estar con ustedes una vez más. Qué bueno que podemos estar en la casa de nuestro Dios para adorarle, para exaltar su nombre, para bendecirle, porque Él es grande, porque solamente Él es Dios. Yo quiero aprovechar este momento para darle las gracias a nuestros hermanos que nos estuvieron guiando en la adoración aquí en esta mañana. Oiga, esto yo lo he disfrutado, ha sido de bendición para mí. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que yo he observado, músicos hay muchos, usted lo sabe, y hay muchos que viven de eso profesionalmente, y hay muchas personas que saben tocar instrumentos, pero otra cosa es que cuando nuestros hermanos están aquí al frente, no solamente nos están guiando en la adoración en una manera muy hermosa, con esa habilidad que Dios les ha dado para tocar los instrumentos, para vocalizar los cantos, pero yo no sé si usted observó, ellos no están solamente tocando, ni solamente nos están guiando en la adoración, ellos mismos están adorando a Dios. Porque lo están haciendo con el corazón, se ve la entrega y la pasión. Y de eso, oiga, yo quiero decirle, esta iglesia es bendecida. Ustedes me han bendecido a mí. Gracias, hermanos, gracias a todos ustedes por este excelente servicio a nuestro Dios. Yo quiero, unos de los cantos en los que nos guiaron en esta mañana, y yo anoté aquí, puse aquí mis notas. El primero fue levantamos y exaltamos su nombre. Qué hermoso, hermano, porque para eso está la iglesia, para levantar precisamente y exaltar el nombre. Y de ese es del que yo le vengo a hablar en esta mañana, de la fe, en ese hombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura que su nombre es grandioso. Nombre que es sobre todo nombre, de los que es, para que un día, dice, para que un día, toda rodilla se doble delante de Él. No solamente de los que están en los cielos y en la tierra, pero aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para eso se reúne su iglesia, para exaltar ese nombre glorioso. Grande y fuerte es nuestro Dios. Fue el segundo canto que entonaron los hermanos. Eso es nuestro Dios. ¿Lo cree usted? Grande y fuerte es nuestro Dios. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está siempre a nuestro lado, listo para ayudarnos. Y de Él yo quiero compartir con ustedes unos pensamientos en esta mañana. Hermanos, hacía algunas semanas que no estaba con ustedes, aunque algunas de ellas estuve aquí en la ciudad, otras estuve viajando. Tenemos un centro de extensión en Nicaragua, los hermanos han terminado la primera fase y se ha abierto otra más del seminario, así como ustedes, y les invitamos a que sigan dedicadamente estudiando y que nos acompañen en este próximo culto de graduación que tendremos para los hermanos que concluyan con su diplomado que están tomando en educación cristiana. Hemos estado en diferentes lugares. Y una de las cosas que yo siempre procuro hacer, estando en casa o no, es por lo menos escuchar un poco de las noticias, para saber qué es lo que está sucediendo, para estar enterado de lo que está pasando. Decía un gran teólogo que nosotros debemos de tener siempre un ojo puesto en el periódico. Esto lo dijo hace años, muchos años, cuando todavía no había la televisión. En el periódico, para estar al tanto de lo que está sucediendo en la sociedad. Y luego el otro ojo puesto en la Biblia, para poder hablarle al pueblo de lo que necesita escuchar. Como no tengo mucho tiempo, no dispongo mucho tiempo yo para ver televisión, hermanos, hago el esfuerzo por lo menos de ver las noticias.
Pero en las noticias no ve uno muchas cosas. Ahora que estuve viajando, tuve la oportunidad, cuando llegaba, después de manejar largas horas, pues llegaba al hotel y a descansar. Y mientras descansaba, pues tuve la oportunidad de escuchar y de ver algunos otros programas más que simplemente la televisión, las noticias. Y me encontré, hermanos, algo que probablemente para usted también no sea algo novedoso, pero para mí sí lo fue. O sea, me encontré con algunas personas hablando en la televisión y conduciendo algunos programas y utilizando algunos conceptos que a veces en algunas iglesias se están utilizando. Y él hablaba como del hecho de declaración, el de cancelar y cosas así como eso, ¿no? Y me quedé reflexionando sobre eso. Porque parece ser que es una ola que se ha introducido aún dentro del cristianismo. Y yo quisiera hablar con ustedes de algo que considero que es muy pertinente, la fe. En ese Dios grande y poderoso que nosotros tenemos, al cual adoramos, al cual servimos, al cual proclamamos, en el cual hemos creído y le hemos confiado el destino eterno de nuestra misma alma. ¿Qué es la fe? Yo quiero hablarle en esta mañana entonces de el grandioso Dios de nuestra fe. No es nuestra fe grandiosa, es el Dios grandioso de nuestra pequeña fe. La Biblia declara diciendo en Hebreos capítulo 11, abra su Biblia por favor allí, en Hebreos capítulo 11. Aquí este capítulo habla, hermanos, de los héroes de la fe. Y hace una descripción grande de todos estos hombres. Pero el versículo número 1 de este capítulo 11 empieza diciendo, y quiero que lo repita conmigo por favor, ¿qué es la fe? La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay otra perspectiva de esta gran verdad. Y esa perspectiva la encontramos entonces nosotros, hermanos, bajo la pluma de Santiago, hermano del Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de su libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo número 18, él dice, y nuestro hermano me dio la bienvenida e hizo mención de esto, de este concepto. Él dijo, Señor, danos un oído para escuchar tu voz y que cuando salgamos de aquí estemos dispuestos a hacerla, a obedecerla. Porque eso fue precisamente lo que Santiago dijo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que si nosotros realmente tenemos fe, debemos de actuar de acuerdo a lo que estamos creyendo. Es decir, que si vamos a mostrar verdaderamente nuestra fe, tenemos que, amados hermanos, creer al punto de la acción. O sea, esa fe es lo que nos va a impulsar a actuar. Es la que nos va a ayudar a tomar decisiones y a salir victoriosos en cualquier necesidad que haya en nuestra vida. Porque tenemos fe, Dios nos sustentará. Si vamos a creer en Él, entonces vamos a actuar y a descansar confiadamente en Él. Mire, absolutamente todas las bendiciones de Dios vienen mediante la fe. La salvación es por medio de la fe. La Biblia dice justificados, ahí en la carta a los Romanos, justificados pues por la fe. O sea, no hay manera de justificarnos delante de Dios. La salvación es por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una persona que no experimenta la paz en su vida, necesita por fe confiar en el Señor Jesucristo. Cuando hemos sido justificados, entonces tenemos paz para con Dios. San Pablo le dijo a los Efesios, en el capítulo número 2, versículo 8 y 9,
porque por gracia, o sea, todas las bendiciones de Dios vienen mediante la fe. Y él le dice a los efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga, la bendición más grande que el ser humano puede recibir es ser justificado delante de Dios. La bendición más grande que el ser humano pueda recibir es la salvación. Y eso es por medio de la fe. Es por medio de la fe. No hay manera. No importa cuántas marchas usted haga, no importa cuántos golpes usted se dé, no importa cuántas veladoras queme, no importa cuánto dinero dé, jamás podrá lograr para nosotros. Y eso dice el apóstol San Pablo, que es por medio de la fe, salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es algo que Dios nos da para poder creer. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. No es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo. No es por lo que a usted le dicen que tiene que hacer y regresar cada año a ciertos lugares. No es por lo que usted vaya a Roma o no vaya. No es por eso. No es por obras para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios. Todas las bendiciones, amados hermanos, entonces se reciben por medio de la fe. Así es de que un cristiano debe de llevar una vida de fe. La Biblia lo dice muy claramente. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Hemos sido justificados por el Señor Jesús. Hemos sido justificados por su obra, por su sacrificio propiciatorio que en la cruz del Calvario Él voluntariamente quiso hacer. Escuché recientemente a alguien que dijo, allí Dios le cobró el precio de todos nuestros pecados. Dios no le cobró el precio de nuestros pecados. Él los pagó voluntariamente. Él dijo, mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque Él es Dios. Ese es el Dios todopoderoso al que nosotros exaltamos, adoramos y por eso le cantamos, no solamente con nuestra voz, pero con nuestro corazón. Porque entendemos lo que significa. Él lo hizo y lo hizo solo porque nos ama. Eso es gracia. Así es de que el justo, el que ha sido justificado por Cristo Jesús, por la fe vivirá. Debe de vivir por fe. Este tema se hace tan apropiado, amados hermanos, de que hablemos y que lo toquemos precisamente por lo que le he mencionado. En nuestros días hay un énfasis muy desmedido. Es una teología herética que está proliferando en los círculos evangélicos. Es la teología de la fe, que más bien enseña fe en la fe. Ya no es de creer en el autor de la fe, sino creer en la fe que yo tengo. O sea, esto es posible por la fe que yo tengo. Oiga, ninguna fe que nosotros tengamos será posible absolutamente para nada si esto no viene de Dios. Entonces la honra y la gloria hemos de dársela siempre al autor y al consumador de la fe. De eso hablamos, de ese Dios grandioso. El Dios grandioso de nuestra pequeña fe. La teología de la fe, amados hermanos, enseña eso. Y la teología de la prosperidad, ¿cómo ha proliferado? Con un fuerte énfasis marcado en la prosperidad material. Encontramos aceptación entonces en la sociedad materialista en que vivimos. Por eso esta teología es bien recibida por nuestro corazón pecaminoso. Pero mi amado hermano, escuche por favor con mucha atención lo que en el nombre de Dios yo le digo. Esta teología se encuentra en bancarrota. Porque hay solamente una clase de fe.
Hay muchos que dicen que tienen fe y aún el mismo Señor dice en su palabra, ¿no? Bueno, pues tú dices que crees, pues aún hasta los demonios creen y tiemblan. Yo quiero en esta mañana entonces meditar con ustedes en la fe de dos personajes de la Biblia y sus nombres son Abraham y Sara. Su vida nos enseña tres importantes verdades. Hay muchas, pero yo quiero enfatizar en tres importantes verdades que observamos en la vida de estos grandes héroes de la fe. ¿Cuáles son estas tres importantes verdades? Bien, número uno, Dios es mucho más grande que nuestra pequeña fe. La Biblia dice que por la fe Abraham, siendo llamado, dice que por la fe, siendo llamado por la fe, obedeció para salir. Si Abraham no hubiera salido, no se podría decir que Abraham tenía fe, porque la fe se muestra a través de lo que hacemos. O sea, cuando nosotros respondemos al llamado de Dios y le creemos y actuamos en congruencia con eso, esa es la verdadera fe. Dice la Biblia que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice la Escritura, sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué es lo que esperaba Abraham? Esa tierra donde se establecería, donde Dios le había prometido que haría de él una gran nación, donde tendría mucho ganado, donde tendría muchos siervos. La Biblia dice que no. Él esperaba lo que usted y yo esperamos. Él esperaba esa ciudad cuyo arquitecto es Dios. Amados hermanos y amigos nuestros, eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo dijo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él prometió que regresaría por nosotros y dijo que nos llevaría para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa era la fe de Abraham. Y esa debe de ser la fe de todo verdadero hijo de Dios. Esa es nuestra esperanza. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Así es de que, mis amados hermanos, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se da cuenta que Dios es mucho más grande que nuestra pequeña fe? Abraham salió sin siquiera saber a dónde iba, pero lo hizo por fe. Dios es grande. Dios llamó a Abraham. Observen las promesas de Abraham. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Observe aquí esto, y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Amado hermano, hermana, amigo nuestro, Dios no cambia, es el mismo. Su principio sigue siendo el mismo. Los principios espirituales de Dios son eternos. ¿Para qué bendijo Dios a Abraham? ¿Para qué nos bendice Dios a nosotros? Para hacer bendición. Campamento de Dios. Es lo que anhela, es lo que desea, es la visión, es la pasión que consume a esta iglesia, ser bendecida para hacer bendición para su familia. Eso es entender el propósito de Dios. Para eso Dios nos bendice, mis amados hermanos. Entonces, ¿se da usted cuenta? Eso fue lo que sucedió y experimentó Abraham. Y yo quiero que observen las bendiciones de Dios fueron mucho más allá de lo que Abraham esperaba. Y fue mucho más allá, mis amados hermanos, porque mire, por ejemplo, nosotros estamos en una condición y en una situación muy privilegiada. Porque cuando Abraham decidió obedecer a Dios y salir, él no sabía nada acerca de los héroes de la fe. Nada. ¿Sí? O sea, él no sabía, no, que al cabo Dios es muy fiel. Cuando uno está en un foso con los leones, cuando uno es fiel, Dios lo va a librar. Yo voy a ir, ¿no? ¿No sabía eso? Todo esto no había sucedido. Yo voy a salir sin saber a dónde voy, pero luego después, si me encuentro con gigantes allá, pues ya sé. Es que la Biblia dice que cuando un hombre de Dios, confiando en Dios, se enfrenta a los gigantes y va en el nombre de Dios, Dios le da poder para vencer a cualquier enemigo. Pues voy a ir. ¿No había sucedido todavía todo esto? ¿Se da cuenta? Cuando Abraham salió sin saber a dónde iba y que Dios le dijo que haría de él una gran nación, ¿él qué sabía? No, Dios es fiel. Porque Pedro predicó un sermón y más de 3,000 personas se convirtieron. No, hombre, Dios tiene gran poder. Creámosle a Dios y vayamos. ¿No había sucedido nada de esto? ¡Qué gran privilegio! Ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos cuando ejercitamos nuestra fe en reconocer que nuestra fe es tan pequeña, pero que tenemos un Dios que es muy grande. Su palabra lo dice, eso es suficiente y yo lo creo. Dios bendijo mucho más allá de las expectativas que Abraham tenía. Y el Señor Jesucristo continúa hoy en día bendiciendo más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. La carta que el apóstol San Pablo escribe a los Efesios dice en el capítulo 3, versículo número 20, y aquel, a ese Dios que nosotros en esta mañana le adoramos y que le entonamos un canto de que Él es el Todopoderoso, de que Él es grandioso. Ese Dios al que nosotros en esta mañana adoramos, hermanos, ese del cual el apóstol San Pablo habla diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Se da cuenta? Dios está dispuesto a bendecirnos mucho más allá de lo que nosotros pedimos. Así es de que nosotros no tenemos que decirle a Dios, Señor, yo reclamo, o Señor, yo cancelo, o Señor, Él es más grande, hermanos, que nuestra fe. Y nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y nos quedamos completamente sorprendidos. Porque aún aquellas cosas que ni siquiera creíamos que Dios haría, Dios lo hace. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso dice la Biblia. ¿Lo cree usted? Así es de que, mis amados hermanos, tenemos un Dios que es más grandioso y más poderoso
que nuestra pequeñita fe. Y continúa entonces diciendo el apóstol, después de que acaba de decir esto, que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Por eso él concluye esa exclamación después de haber dicho esta verdad: a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A él sea la gloria. No es por la fe que yo tenga, es a él sea la gloria. Dios me rescató de mi antigua y vana manera de vivir, a él sea la gloria. Dios me sacó del alcoholismo que yo vivía, a él sea la gloria. Dios me trajo de allá cuando yo andaba comiendo las algarrobas con los puercos, porque yo lo decidí, no porque él es grande. A él sea la gloria. Y lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí, lo puede hacer también por usted. Darle un sentido a nuestra vida, una dirección diferente, para que Cristo Jesús pueda ser honrado y glorificado, y una historia diferente de nuestra vida pueda ser escrita. A él sea la gloria. Dios es más grande que nuestra fe. Celebremos esa realidad, mis amados hermanos. Pero en segundo lugar, yo quiero decirle que Dios es mucho mejor que nuestra pequeña fe. Tenemos una pequeña fe, pero Dios es mucho mejor que esa pequeña fe. Mire los resultados de la fe de Sara. Dio a luz a la simiente prometida, es decir, nació Isaac. Dios le prometió que tendría un hijo. Pero Sara no tenía edad para hacerlo. Sara ya estaba muy avanzada de edad. Sara era una anciana. Biológicamente era imposible. Pero dice la Biblia que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Usted puede decir, este hijo mío está perdido. No tiene remedio. Yo vengo a decirle en el nombre de Dios que para Dios no hay nada imposible. No deje de orar. No deje de clamar por su hijo. Dios tiene todo poder para cambiar su mente y su corazón y enderezar sus pasos y ponerlo en un nuevo camino. Si usted cree que su matrimonio está perdido, yo vengo a decirle en el nombre de Dios que para Dios no hay nada imposible. Quebrante su corazón. Créale a Dios. Haga lo que Dios dice que usted debe de hacer como cabeza de familia o como esposa en un matrimonio. Y usted verá que Dios será glorificado. Porque nada hay imposible para Dios. Para nosotros los hombres, amados hermanos, hay muchas cosas que son imposibles. Y fallamos porque nuestra fe es tan pequeña y no creemos. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es mucho más, Dios es mucho mejor y más grande que nuestra pequeña fe. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Recuerda usted a los discípulos en la tormenta aquella que les tomó cruzando el mar? Dice la Escritura que cuando llegó la noche, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. No, Señor, pero ¿qué vamos a ir a hacer allá?
Decápolis no es tierra de judíos. ¿Esa es una tierra gentil? ¿Qué vamos a hacer allá? No, hombre, allá son bien pecadores. ¿Qué nos vamos a ir a meter allá? Pasemos al otro lado. Dios continúa llamándole a su iglesia para que le crea a Él y se atreva a subirse a la barca y esté dispuesta a pasar al otro lado. En el otro lado hay hombres y mujeres endemoniados. A eso iban. Ellos necesitan de Dios. Ellos necesitaban conocer al Señor Jesucristo. Y no hay absolutamente nada diferente hoy en día. Al otro lado, para campamento de Dios, se encuentran los millares de mujeres que están siendo abusadas y que necesitan conocer al Señor Jesús, quien es la única esperanza. Al otro lado, hay miles de estudiantes en las universidades que se han vuelto centros de pugnas ideológicas y ellos necesitan conocer al Señor Jesucristo y tener razón de una esperanza. Pasemos al otro lado, fue la invitación del Señor Jesús, pero los discípulos flaqueaban en su fe. Y dice la Escritura que cuando llegó la noche, se echaron a la mar. De repente, vino una tempestad. Y ellos se atemorizaron. Sabían que estaban en peligro y había un riesgo, pero estaban fallando en creer. ¿Quién iba con ellos? Desesperadamente, en aquel momento de angustia, ellos levantaron una voz y gritaron: ¡Maestro, sálvanos que perecemos! Porque el Señor Jesús iba durmiendo. Yo vengo a decirle en esta mañana que aunque crea que el Señor Jesús está durmiendo, Él está al pendiente de los suyos. Aunque usted no pueda ver con claridad la presencia de Dios y piense que Él no está al tanto de lo que en su derredor está sucediendo, yo vengo a decirle en el nombre de Dios que necesitamos ejercitar esa pequeña fe, porque nosotros tenemos un Dios grande, maravilloso, un nombre que es sobre todo nombre, poderoso. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Que aún está el viento y le obedece. Dios es mucho más grande y mejor que nuestra pequeña fe. Por eso yo le quiero invitar a que confíe en Él, a que le entregue su vida, se rinda a Él y decida seguir en sus pasos. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, muchas cosas excepcionales hizo el Señor Jesús. Juan da testimonio de ello en su evangelio y dice que si aún se tuvieran que escribir o si se intentaran escribir, ni siquiera todos los libros que hay en el mundo serían capaces para contener todos los hechos del Señor Jesús. Pero estas cosas que están aquí escritas tienen un propósito. Es para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Amigos
amigos nuestros, amigos que nos visitan. Yo quiero decirles en el nombre de Dios que cualquier cosa que nosotros conozcamos de la Biblia es bueno, pero no servirá de nada si no tenemos un conocimiento íntimo y personal con el autor de este libro, con el Señor Jesucristo. Y para eso Él inspiró a los hombres de la fe, y por eso Él les reveló, y por eso están aquí escritas, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Mire, hoy en día la gente se preocupa mucho por tener la salud, y no es malo. O sea, yo me preocupo cuando no tengo salud, no es malo. Queremos tener un lugar donde descansar, no es malo. No es malo. Y le pedimos a Dios que nos bendiga. Le pedimos a Dios muchísimas cosas. Un carro, ¿no? Para que no tenga que subirme ahí ¿cómo le llaman aquí el colectivo? Híjole, cuando me he subido al colectivo, hermanos, digo, híjole, ¿cómo es posible viajar aquí, no? A veces digo, híjole, ¿cuánto me quiere este aquí al lado, no? Y luego de repente cuando no cabe uno y pone la mano por acá, el brazo así para... ¡Híjole! Tiene que voltearse para otro lado, ¿no? Y no hay nada de malo querer usted tener un vehículo para su transporte. No hay nada de malo. Dios suple todas nuestras necesidades. Se ha suplido lo que vamos a necesitar para la vida eterna. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero nunca, amados hermanos, nos confundamos en estar preocupados por pedirle a Dios todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estas no son las palabras de un pastor, estas son las palabras de el pastor, del buen pastor, el que está dispuesto aún a dar aún su vida por sus ovejas. Adoremos a nuestro Dios, creamos en Él, démosle culto al Creador y no a las criaturas. Alabemos al que es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, y gocémonos en Él, no en las cosas o en las posesiones. Aunque nuestra fe sea tan pequeñita, mis amados hermanos, Dios en su palabra dice, y Él dijo, de cierto, subrayado, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino solo con oración y ayuno. Hay que buscar a Dios en oración. Yo felicito a esta iglesia por continuar fielmente reuniéndose antes del culto para dedicar unos minutos a la oración. Eso es la clave de nuestra vida, amados hermanos. La oración. ¿Usted quiere ser un buen adorador? Dios le va a dar la habilidad para tocar las cuerdas, las teclas. Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. Dios tiene poder para dárselo. Pero oiga, cuando usted ora, es otra cosa completamente diferente. Porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces usted estará en una estrecha relación con el Señor en adoración. ¿Ya es hora de la ofrenda? Gracias. Ya me mandaron el mensaje, hermanos. Yo voy a terminar a petición del público. A petición del público, hermanos, entramos a la última parte de la reflexión de esta mañana. En tercer lugar, las promesas de Dios fortalecen nuestra pequeña fe. Hemos estado diciendo lo grande que es Dios y lo pequeño que es nuestra fe, ¿sí? Entonces, en tercer lugar, mire, dice la Escritura que por fe Abraham obedeció.
Y cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac, Abraham obedeció. Y entonces se preparó para ofrecer a Isaac. Dice la Escritura en el versículo número 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, a su hijo. Y nosotros nos queremos preguntar en esta mañana, hermanos, ¿cómo fue posible que Abraham pudiera hacer esto? ¿Cómo fue posible? Las promesas respecto a Isaac, del versículo 18 y 19, dicen, habiéndosele dicho, en Isaac, o sea, le había prometido que haría de él una gran nación. No tenía hijos, le iba a dar un hijo. Sara, que no tenía edad, tuvo la capacidad para embarazarse, para gestarlo y para traerlo a la vida. Luego después, cuando el muchacho crece, entonces Dios le pide que lo sacrifique en adoración. ¿Cómo fue posible que Abraham pudiera creer esto y obedecer a Dios por medio de su fe? Cuando Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ¿cómo haría una nación de él si ni siquiera hijos tenía? Y luego cuando tiene un hijo, Dios le pide que lo sacrifique. Dice la Escritura en el versículo número 19. No lo pierda de vista. Aquí contesta el por qué. Dice, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Qué hermoso, ¿no? O sea, ante la lógica del hombre no hay explicación. ¿Por qué lo voy a hacer? Dios está contradiciendo. Él continuaba creyendo y confiando en Dios y hacía lo que debía hacer, aun cuando su mente racional no lo comprendiera. Amado hermano y amigo, yo no sé cuál sea la dificultad y la lucha que usted esté enfrentando en su hogar, en su familia, con sus vecinos, con un familiar, en el trabajo. Lea la palabra de Dios porque ella es verdad. Y como se nos ha dicho en esta mañana, ese es el mapa que Dios tiene para irnos dando dirección en el camino de la vida. Y Dios no se equivoca. Cuando usted lo lea y le diga por qué dirección debe ir, simplemente confíe en Dios, aunque su mente carnal, su mente humana, no lo comprenda. Abraham era imposible que pudiera comprenderlo. No tenía explicación aquello. Pero dice la Escritura que obedeció a Dios porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él me pide que lo haga, yo lo hago. ¿Tiene Dios poder para volver a darle vida a este muchacho de donde es mi esperanza, en que yo pueda tener más descendientes, más familia y hacer de mí una gran nación como Él lo prometió? Simplemente Él dijo, bueno, yo lo creo. Y en el momento en el que lo va a hacer, usted sabe la historia. Dios solamente estaba probando su corazón. La fe se desarrolla. Esa fe pequeñita se desarrolla y crece cuando nos apropiamos de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. La fe crece por eso, es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pidámosle a Dios, mis amados hermanos, que nos ayude a hacer y a madurar y a desarrollar nuestra fe. Leamos su palabra, vayamos a su palabra, reflexionemos en su palabra, enseñemos su palabra, prediquemos su palabra, vivamos su palabra. Yo concluyo aquí con esto ya, hermanos. Por supuesto que a diferencia de Abraham, nosotros contamos con una gran ventaja. Porque las hazañas que están mostradas aquí en el libro de los Hebreos, y cuando narra la historia de los héroes de la fe, pues ello nutre nuestra fe. ¿Cómo es posible
que un hombre al levantar su vara, solamente con eso, ya no es tiempo de orar, le dijo Dios, dile al pueblo que marche. Y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. ¿Cómo era posible que aquella ciudad de Jericó pudiera ser conquistada ya no por un ejército, sino por un grupo de sacerdotes que rodeando y caminando solamente iban entonando cantos de alabanza a Dios y tocando las trompetas? ¿Cómo es posible? Simplemente el pueblo lo hizo. Siguió la dirección de Dios. Cada uno de estos héroes, amados hermanos, nos da una interesante lección y nos ayuda y estimula nuestra fe. Creámosle a nuestro Dios y obremos de acuerdo a lo que Él nos pide. Conclusión. La historia de los hombres de la fe se sigue escribiendo. Qué hermoso canto, hermano, nos guió en esta mañana. Dios quiere seguir escribiendo la historia y es con usted y es conmigo. La historia de los héroes de la fe se sigue escribiendo. Dios nos ha llamado a escribir la historia en nuestra generación. Los grandes hombres son antecedidos de grandes acciones, con hombres y mujeres sencillos que se atreven a creer a Dios, y en esta hora el Señor está desafiando a cada miembro de Campamento de Dios a creerle a Dios. Creámosle al Señor. Él nos cumple y nunca jamás nos defraudará. Confíe en Dios para lo imposible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Únase conmigo y dígale al Señor en esta hora, si ese es el sentir de su corazón: Señor, renuncio a toda obra natural, cualquier cosa que yo pueda hacer con mis propias fuerzas o habilidades. Señor, en Campamento de Dios deseamos ver lo imposible. Muéstranos tu gloria. Oh Señor, confiamos y dependemos absolutamente de tu gracia. Señor, en esta mañana confiamos en tu poder. Dependemos solamente de tu misericordia, de tu amor. Amén y amén. Nuestro Señor, amados hermanos, vencerá por todos nosotros. Créalo. ¿Lo cree? Amén. ¿Podremos alcanzar la meta de ser los hijos de Dios que deseamos ser? ¿Podremos llegar a ser la iglesia que el Señor Jesucristo desea que seamos para la gloria de Dios? Claro que sí. Dios es más grande y mejor que nuestra fe. Alabado sea nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. ¿Por qué no nos ponemos de pie y seguimos levantando el nombre de Cristo? Te adoramos, Jesús.
te exaltamos, sin poderlas, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida desde la cruz, muriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida desde la cruz moriste pensando en mí. Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltamos, Señor, tu nombre, levantamos tu nombre, tú eres digno, tú has vencido, oh Cordero de Dios, levantamos tu nombre. Tú eres precioso, Dios. Sí, te exaltamos. Tu nombre levantamos. Sí. Tu nombre levantamos. Tu nombre levantamos. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Tu nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, levantamos tu nombre. Aleluya, sí es. Sí. Dale una ofrenda de palmas a Jesús, a nuestro Señor, porque Él es bueno. Y vamos a seguir adorando a nuestro Dios porque Él es grande y es fuerte. Ya lo hemos venido diciendo, el día de hoy se trata de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Él es el Señor, Él es poderoso. Vamos a rendirle toda nuestra adoración, toda nuestra alegría. Amén. Él es grande. Amén. Vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, por favor. Le voy a pedir a los diáconos que pasen, por favor, a sostener los alfolines. Por favor, preparen sus ofrendas. Está pasando sobres para sus diezmos. Prepare su corazón, tome su ofrenda con su familia, con su esposa, tome su ofrenda con sus hijos y vamos a orar, vamos a dar gracias
lo que el Señor ha puesto en nuestra mesa, en nuestro trabajo, por todo lo que nos ha guardado. Es que toma tu ofrenda, por favor. Toma tu ofrenda. Vamos a cantar grande y fuerte. Toma tu ofrenda, por favor, y cantamos grande y fuerte. Es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Denle un aplauso a que es grande y fuerte.
Denle un aplauso al que es grande y fuerte. Por favor, cierre un ratito sus ojos, no se me distraiga. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por lo que has puesto en nuestra mesa. Padre Santo, te bendecimos también con esto que depositamos, Señor. Hay ministerios, hay cosas que hacer en la iglesia, en tu pueblo, Señor. Bendice a Campamento, Señor. Bendice a cada uno de los que están representados aquí, Padre Santo. Que en tu nombre sea glorificado a través de nuestras ofrendas, Señor. Que esta semana, Padre, sea de bendición para nosotros, Padre. Gracias por ser fiel. Gracias por proveernos, Padre Santo. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Vamos a pasar a los anuncios. Hay ministerios que se desarrollan aquí en Campamento y vamos a empezar con el ministerio de la hermana Victoria, por favor, para que pase, porque tiene un anuncio, ella tiene un anuncio. También Aide, te voy a invitar a que pases, porque el anuncio de los chicos es importante, y el hermano Realino nos va a apoyar con los demás anuncios, y también así nos va a despedir en oración, así es que pongamos atención, por favor. Hermanos, primero oración, mañana a las 7, pero independientemente de eso les pedimos que estén orando en sus casas. Acérquense a mí, al hermano Realino, a todo el liderazgo que está dispuesto a servir. Si tiene alguna petición, nosotros estamos orando los lunes a las 7 de la mañana en este lugar. La otra es que están invitados los que quieran ir. El martes vamos a ir a la cárcel. Tenemos el ministerio ahí con el anexo. Es un grupo de personas, para los que no saben, que están desahuciados por la sociedad. Ya viven como oídamente, mas sin embargo creemos que Dios tiene poder para poder tocar sus corazones. Entonces vamos a ministrarles el martes, vamos a llevar tortas para quien quiera cooperar en algo, y si no, pues no hay problema, pero el martes nuestra salida es a las 8 de la mañana, nos vemos en la casa de ustedes, acá nada más, para salir con el pastor Porfirio, quien va como guía. Y el grupo que quiera ir puede ser de 9 hasta 10 personas. Entonces, esa es la invitación, y que estén orando, que estén llevando a oración al anexo, a la cárcel de Tanibé, donde están las mujeres, pero que ahorita hay nuevas reglas, ya no quieren que vayamos entre semana a ver a las mujeres. En sí ellas están muy bien atendidas, va mucha gente, muchos grupos, tanto cristianos como no cristianos, para apoyarlas. El que está muy abandonado es el anexo, pero quiero que por favor estén orando y que Dios les bendiga. Bueno, también el Ministerio de Educación Cristiana quiere invitar a todos los padres. Al final, cada una de sus maestras se va a acercar personalmente a cada uno de ustedes para entregarles el citatorio. Este sábado 16 de abril a las 5 de la tarde, aquí en la Iglesia Campamento de Dios, tenemos nuestro tercer taller para padres, titulado Los 5 lenguajes de amor en los niños. Si usted quiere conocer cuál es el lenguaje de amor de su hijo, cómo su hijo percibe, capta que usted le ama, y usted le puede demostrar tangiblemente con hechos cómo él puede sentirse amado. Yo sé que le ama, yo no lo dudo que le ama, pero muchas veces necesitamos conocer de qué forma expresar correctamente nuestro amor para que ese amor pueda ser captado, y más aún en los pequeños, que no tienen esa conceptualización como la tenemos ya nosotros. Ellos necesitan sentir y ver hechos tangibles, concretos, para sentirse amados. Entonces les estamos invitando a todos los papás, les agradeceríamos mucho su puntual asistencia. A las 5 de la tarde, aquí en Campamento de Dios, tenemos una cita con los padres para el taller Los 5 lenguajes de amor en los niños. Sábado 16 a las 5 de la tarde. Bien. No sé si tienen proyectado las demás actividades de esta semana. Las células, pero el más próximo es este martes a las 7. Yo creo que ahí Samuel ya se pasó. Tiempo con Dios mañana a las 7, está invitado toda la iglesia.
células en Antiguo Aeropuerto, Las Flores, La Vijarra, Volcanes. Estemos orando o intégrese también a estas células. Discipulados también, estemos al tanto de nuestra capacitación. Acérquese a un maestro, a un discipulador. Usted ya los conoce, ya se les ha anunciado. Mujeres, este martes a las 12. Martes 12. ¿Sí? Ahí están. Martes 12 a las 7 de la noche. No se les olvide. Inviten a otra mujer, amiga, compañero de trabajo. Festival Día del Niño, el 30 de abril a las 10 aquí en Campamento. Yo creo que son todas las actividades. Los jóvenes hoy tienen reunión a las 6 de la tarde, creo, ¿no? Sí, ya. Viene el oficial. Sí, los jóvenes tenemos una reunión. Vamos a hacer nuestra propia iglesia. Y no es cierto. Vamos a tener nuestro culto juvenil. Todos aquellos que quieran venir, que se sientan jóvenes y que sean jóvenes, están más que invitados. Todos. No excluye a nadie. Sí, vamos a tener un culto un poquito diferente quizás, pero el mismo propósito. El mismo propósito es exaltar a Dios, bendecir a Jesucristo y dar un mensaje, ¿sí? Vamos a tener tiempo de alabanza casi igual y unas pequeñas dinámicas, ¿sale? Va a ser completamente diferente. Así que si quiere usted despabilarse, quiere sentir algo diferente, venga. Hoy, domingo, a las 6 de la tarde, ¿sale? No cover, ¿sale? Muy bien, hermanos, les invitamos. En la reunión de líderes estuvimos viendo la necesidad de seguir invitando a la congregación a buscar un tiempo con Dios cada día. Y tenemos en Campamento, ya tenemos varios años llevando este devocional, en la cual usted tiene la oportunidad de leer algunos mensajes que trae. Por ejemplo, en este mes, no sé, los que tenemos el devocional, ¿cuántos ya leímos esto? Una iglesia que guía la vida con la palabra de Dios. Está muy interesante esta reflexión. Y al final, como iglesia, decíamos al principio que un navegante sin una brújula no lleva rumbo. La vida de un cristiano sin la palabra de Dios tampoco tiene propósito. El devocional entonces es una brújula para nuestra vida, a dónde queremos ir. La palabra de Dios es entonces nuestra guía que debemos de seguir, para que no seamos guiados por nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Hoy el Señor nos habló